Actualmente vivimos en un mundo que va tan deprisa y que nos exige tantas cosas en tan poco tiempo que caemos de repente en una espiral de exigirnos más y más a nosotros mismos y darnos cuenta que no podemos cumplir con todas las expectativas y castigarnos por eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Nadia Beltrán, psicóloga, y es para mí un gusto verlos de nuevo por mi canal, donde hablamos de temas de la vida diaria desde la perspectiva psicológica. Y como ya vieron en el título del video, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el burnout. El síndrome de burnout o síndrome del quemado es reconocido desde el año 2000 como un riesgo laboral por la OMS. Y aunque no cuenta con una definición dentro del DSM o la CIE-10, y aunque no cuenta con una definición dentro del DSM-5 ni la CIE-10, que son las guías diagnósticas para este tipo de condiciones, se le reconoce precisamente como un factor que puede afectar la calidad de vida, la salud física y psicológica y que incluso podría llegar a poner en riesgo la vida. De esta manera usualmente se le describe como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, que se caracteriza por agotamiento emocional, despersonalización y decremento del desempeño personal. Como hemos mencionado ya, el síndrome de burnout puede tener otros nombres, como por ejemplo síndrome de desgaste profesional, síndrome de sobrecarga emocional, síndrome del quemado o síndrome de fatiga en el trabajo. El primer caso documentado de burnout fue publicado por Greens en 1961, en un artículo publicado tal cual, un caso de burnout. Más adelante, en 1974, un psiquiatra germano-estadounidense hizo la primera conceptualización del burnout en sus compañeros de trabajo de una clínica para toxicómanos. Al darse cuenta que después de aproximadamente un lapso de 10 años de estar trabajando, sus compañeros empezaban a mostrar síntomas como pérdida de energía, agotamiento, ansiedad, depresión, falta de motivación con el trabajo. Y posteriormente, en 1982, Maslach y Leiter crean el inventario de burnout, que sigue siendo hasta ahora el principal instrumento de detección para esta patología. En ese momento se limitaba la definición del síndrome de burnout a las personas, a los profesionales, vaya, que interactuaban con personas en su quehacer laboral. Sin embargo, en 1988, otros autores se dieron cuenta que cualquier tipo de profesional podía padecer el síndrome de burnout, aunque no brindara atención a otras personas, como era el caso de los profesionales de la salud. De esta manera, una definición más actual del síndrome de burnout incluye respuestas al estrés laboral crónico, como ya lo habíamos mencionado, pero que además se le añaden actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que trabaja, hacia el propio rol del profesional y por la vivencia misma de sentirse agotado constantemente. Lo que sí tienen en común es precisamente este factor del estrés crónico como detonante. Ahora, ¿quién padece entonces síndrome de burnout? Las investigaciones no tienen un consenso sobre la prevalencia, es decir, como qué proporción de personas lo pueden llegar a presentar, pero se concluye que posiblemente esto se deba al ambiente en que se desarrolla el individuo y las características propias de él o ella. Entonces, en este tipo de situaciones, las personas solemos preguntarnos, bueno, ¿y qué lo causa? La realidad de las cosas es que en una condición psicológica difícilmente vamos a encontrar una relación de causa-efecto, donde pasa A y entonces B. Normalmente lo que sucede es que son procesos multifactoriales complejos, donde se ven involucradas muchas variantes, como por ejemplo del aburrimiento, de a lo mejor alguna crisis en el desarrollo de la carrera profesional, una situación también personal, condiciones económicas, sobre falta laboral, falta o exceso de estimulación, una orientación profesional a lo mejor deficiente o pobre y el aislamiento. Sin embargo, sí existen algunos factores de riesgo que pueden llegar a ser a alguien más o menos susceptible a presentar o a desarrollar, mejor dicho, el síndrome de burnout. Como por ejemplo, entre los componentes personales está la edad, que se relaciona con la experiencia, el género, ya que de acuerdo con esta revisión bibliográfica, las mujeres pueden sobrellevar mejor las situaciones de estrés o de conflicto dentro del trabajo, variables familiares, como la armonía y estabilidad familiar, por ejemplo, la personalidad, que incluye rasgos competitivos, impacientes,
tendencia a la autoexigencia o a la búsqueda de la perfección. Otro factor de riesgo es la inadecuada formación profesional. Otro factor de riesgo es la formación profesional inadecuada, donde puede existir un profesional que tenga un conocimiento teórico muy amplio, pero que ese conocimiento o experiencia es deficiente en cuanto a la práctica, donde también influye la falta de estrategias de autocontrol. Otro punto son los factores laborales o profesionales, que incluyen las condiciones del espacio donde se trabaja, el clima laboral, es decir, la convivencia entre los trabajadores, la organización laboral, si hay bajos salarios, si hay sobrecarga de trabajo, o si hay falta de trabajo en equipo o no se lleva a cabo de la manera correcta. Entre los factores sociales está la presión o la necesidad de llegar a ser un profesional de prestigio a toda costa. Por ejemplo, con el fin de llegar a tener una alta consideración social o familiar, y también el estatus económico que se presupone que esto va a traer. Finalmente, pero no menos importante, tenemos los factores ambientales, que incluyen cambios significativos de la vida, como la pérdida de familiares, la disolución de un matrimonio, el nacimiento de los hijos. El síndrome de burnout se va a componer principalmente de 3 elementos. Número 1, el cansancio o el agotamiento emocional, que lleva a la pérdida progresiva de la energía, al desgaste, a la sensación de fatiga constante. Número 2, la despersonalización, que constituye por parte de la persona que lo padece una defensa para protegerse de los sentimientos negativos, de impotencia, de indefensión y de frustración que está sintiendo. Y número 3, el abandono de la realización profesional. Ahora bien, estos 3 componentes no se presentan de repente un día y ya, tienes síndrome de burnout, sino que se trata de un proceso que no es súbito, sino que es paulatino, va siendo a lo mejor cíclico, que puede empezar a repetirse en ciertos momentos del año o en ciertos ciclos que la persona tenga en su ambiente laboral, de manera que la persona podrá experimentar estos 3 componentes varias veces en diferentes momentos, en el mismo trabajo, en diferentes trabajos, juntos o separados también. Entre las manifestaciones que debemos considerar como puntos que necesitan atención, pueden encontrarse la negación, el aislamiento, la ansiedad, el miedo, la ira, adicciones, sentimientos de culpabilidad, tendencia al autocastigo o depresión, que suele ser uno de los síntomas más frecuentes de este síndrome y que también puede llegar a ser el más peligroso. Esto aunado, por supuesto, a cargas excesivas de trabajo, que puede traducirse en su momento en cambios en los hábitos de higiene, de arreglo personal, cambios en el patrón alimenticio, pérdida o ganancia de peso exagerada y súbita, pérdida de la memoria, desorganización, dificultades para concentrarse e incluso trastornos del sueño. Así vamos a encontrar también 4 niveles en los que se puede categorizar al síndrome de burnout. De esta manera tendremos el síndrome de burnout extremo, con aislamiento muy marcado, signos de colapso, a lo mejor cuadros de ansiedad, de ira muy fuertes, e incluso el suicidio. Síndrome de burnout grave, donde tenemos a una persona como con cierto enlentecimiento, que se empieza a lo mejor a automedicar para estar despierto o para dormir o para rendir de alguna manera en el trabajo o en alguno de los contextos de su vida que se está viendo afectado por el burnout. Igualmente ausentismo o tal vez el abuso de alguna sustancia o compulsión por algún otro hábito. Síndrome de burnout moderado. Se empiezan a presentar conductas de aislamiento, cierta tendencia a la negatividad con las personas y las cosas que hace, que también se empatan con conductas de cinismo o de suspicacia. Por último, tenemos el burnout leve, que se compone de a lo mejor quejas vagas, cansancio, dificultad para levantarse por las mañanas, por ejemplo. Si los quise presentar del más severo al menos severo, porque no debemos esperar a llegar precisamente a ese punto como para decir, creo que me está pasando algo, sino que debemos poner atención a estos pequeños focos rojos que se van presentando desde etapas muy tempranas, que son más fáciles de manejar y que nos permiten prevenir situaciones posteriores que pueden llegar a ser más difíciles de controlar o incluso irreversibles.
Tanto más temprano identifiquemos que estamos sintiéndonos de esta manera en nuestro trabajo, tanto más temprano identifiquemos que estamos sintiéndonos de esta manera, más sencillo y efectivo será nuestro tratamiento y podremos prevenir con mayor efectividad etapas posteriores del síndrome. Lo primordial entonces puede ser modificar los sentimientos y pensamientos que la persona tiene con respecto a los 3 componentes del síndrome de burnout, que ¿se acuerdan cuáles eran? Vamos a darnos 5 segundos para que comenten cuáles eran los 3. Cansancio y agotamiento emocional, despersonalización y abandono de la realización profesional. Entonces, lo que la persona pueda sentir o pensar de manera negativa acerca de esto se puede trabajar, se puede abordar con, por ejemplo, un proceso de adaptación de las expectativas de la persona a su realidad, donde lo que pueda esperar o aspirar sea congruente con su propia realidad, con sus fortalezas y debilidades. De igual manera, se trataría de equilibrar sus contextos, como por ejemplo la familia, los amigos, las aficiones, su tiempo de descanso, el trabajo, por supuesto, pero que eso tenga cierto equilibrio que le permita a la persona mantenerse en un estado psicológico sano. En la medida de lo posible, buscaríamos tratar de, en la medida de lo posible, fomentar una buena atmósfera de trabajo, donde haya espacios comunes, objetivos comunes y se incentive el trabajo en equipo efectivo. Por supuesto, un punto importantísimo es la limitación de la agenda laboral para evitar y contrarrestar la sobrecarga de trabajo. Y una cosa también muy importante que forma parte de la prevención, junto con la limitación de la agenda laboral, es la formación continua dentro de la empresa, dentro de la jornada laboral. Muchas veces a lo mejor la queja es que no me creo capaz o no sé cómo hacerlo, pero pues el jefe me está diciendo que lo haga y lo tengo que hacer, porque si no, pierdo el trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces la persona obviamente se empieza a presionar y autoexigir cosas que no puede, que realmente no puede realizar. Por lo que a lo mejor sí se requiere esta formación continua, pero también es importante que se brinde dentro de la jornada laboral para que entonces esto no suponga tiempo extra de otros contextos de la persona, que no le implique renunciar a compromisos familiares o sociales o renunciar a su tiempo de descanso. Así que en conclusión, si en este punto del video tú te identificaste con algunas de las cosas que estamos mencionando, te invito a comunicarte conmigo en mis redes sociales para que agendes una cita y comencemos a trabajar en eso para prevenir lo más posible este estado. O bien, a lo mejor identificaste que ciertos parámetros, ciertas conductas se parecen a las que tiene un compañero tuyo del trabajo, un amigo o familiar tuyo. No dudes en ponerte en contacto conmigo y con muchísimo gusto podemos agendar para empezar a trabajar en eso. Y para cerrar, tener mucha claridad en que el síndrome de burnout desgraciadamente tiene una incidencia muy alta. Sí se conoce y es muy evidente la capacidad que tiene de afectar la calidad de vida de las personas, por lo que es muy importante que empecemos a prevenirlo y a tratarlo. Además, aquí hay que considerar que el síndrome de burnout no solo afecta al individuo en sí mismo. Si es una persona que se dedica a atención al cliente, pues muy seguramente va a hacer mal su trabajo. No va a tener la productividad de siempre, no va a tratar a las personas de la manera en que se le esperaría. Y esto definitivamente va a tener un impacto negativo sobre la empresa misma. Lo mismo con el tratamiento o la prevención. No solo va a tener un impacto positivo sobre las personas que podrían padecer o que padecen el síndrome de burnout, sino que también se va a ver reflejado en el ambiente y el rendimiento de la organización. Porque como ya dije, esta intervención va a trascender mucho más allá de lo individual. Vamos a obtener beneficios que van a ser significativos para la empresa, como un mayor ingreso económico, un mejor trato al cliente, menos índice de ausentismo por parte de los empleados, entre muchos otros. Así que escatimemos en la prevención, en la formación y en el cuidado de los empleados, porque al final del día ellos van a ser quienes cuiden a tus clientes. Te recuerdo, yo soy Nadia Beltrán, psicóloga. Comenta por favor abajo lo que aprendiste de este video, qué dudas te quedaron. Suscríbete al canal, activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos y corre a ver los videos anteriores.